Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Práctica 3. Hola, Yasna Briones. Bienvenida, Macarena. Buenos días. Espero que todos estén muy, pero muy bien. Iniciamos un nuevo tema el día de hoy, miércoles. Hola, Jacob. Bienvenido, Jacob. El día de hoy, miércoles, ¿cierto? ¿Qué corresponde el día de hoy? Hola, Gabriela. Muy buenos días, bienvenida. Sesión número 8 dice conducción eficiente. El tema para el día de hoy entonces es un tema muy bonito, ¿ah? Me encanta mucho este tema. Ahí lo tenemos enmarcado en rojo, conducción eficiente. Vamos a ver enseguida los detalles de este tema. Ahí está. Por favor, si se quedan pegadas las diapositivas, me avisan porque últimamente estábamos con ese pequeño detalle técnico que por ahí pasaba. Ahora debe estar la pantalla en azul y debe decir conducción eficiente con letras grandes ahí. ¿Ya? Es uno de los temas, ¿cierto?, que comprende el libro El Nuevo Conductor, ¿ya? Que vamos a repasar en este ciclo de estudio donde vamos viendo. Hola, Juan Suárez, bienvenido, amigo. Espero que esté muy bien. Bien, ¿en qué consiste este tema? Como ya dije, es un tema muy bonito. A mí personalmente me gusta mucho y estoy seguro que ustedes también. Una vez que ya vayan conociendo los detalles, ¿cierto?, de los contenidos que tiene este tema, se van a dar cuenta que es algo muy importante, es algo muy necesario para incluirlo en nuestros hábitos de conducir. Porque en el fondo, la conducción eficiente, para resumir un poquito, es un estilo de conducción. Es eso en el fondo. Estilo de conducción. ¿Ok? Veamos entonces. Ya. Acá tenemos para empezar nuestro tema un círculo virtuoso que dice lo siguiente. Este ya lo hemos visto en otros temas, porque están todos entrelazados. Todos los temas que vemos en el libro del Nuevo Conductor están conectados entre sí, ¿ya? Dice que la educación, una buena educación vial o un nivel adecuado de educación vial se va a traducir o nos va a aportar también una buena convivencia vial, ¿ok? Y eso, teniendo una buena convivencia vial, ¿cierto? Ya que es interactuar bien con todo el resto que nos rodea, nos aporta una conducción más segura, ¿ya? Conducción más segura. Pero para tener una conducción segura, hay que adquirir hábitos, costumbres y nuevos estilos de conducir, como por ejemplo el de conducción eficiente, ¿ok? Entonces, todas estas, podemos decir, estos enfoques de conducir, ya estos hábitos de conducir, estos valores también, ya confluyen finalmente en una mejor convivencia vial, ¿ok? Ya, eso es lo que nos deja nuestro círculo virtuoso. Entremos de lleno ahora en lo que es la conducción eficiente. Hola, buenos días. Ah, no, ya lo había saludado, parece. Sí, ahí ya. Se van sumando nuevos alumnos y me voy confundiendo acá con los nombres. Sí, ya lo había saludado a todos los que están por lo menos en la ventana de chat. Veamos ahora. Tenemos cuatro pilares en que se apoya la conducción eficiente, ¿ya? Primero que nada, entender que la conducción eficiente es una actitud, o sea, depende del conductor. Es el conductor que tiene que asimilar esto, que quiere aplicar estas técnicas de las cuales vamos a hablar acá. Ahora sí, hay un nuevo alumno. Ay, buenos días, Elías, bienvenido. Espero que esté muy bien. Ok, entonces una actitud depende de nosotros. Somos nosotros los que las aplicamos, ¿ya? Y esto justamente depende en comprender las técnicas y querer aplicarlas. No porque yo me lea el libro del nuevo conductor y me lo aprenda, automáticamente, ya soy un conductor eficiente. No. Esto tiene que ver con que usted aplique lo que lee, lo que usted aprende, que en algún momento lo aplique. Cuando se es aprendiz, cuando uno recién está en un proceso de aprendizaje, en el curso de conducción, o cuando usted recién obtiene la licencia, es un poco difícil llegar y aplicarlas de una. Hola, Carlito, buenos días, Carlos Quintero. Es un poco difícil llegar y aplicarlas de una porque algunas técnicas son más complejas y requieren más experiencia. Pero a medida que uno justamente va tomando experiencia en el tiempo como conductor, debe tratar de ir recordando estos principios para irlos aplicando. Y yo creo que sí, usted los va a querer aplicar porque se va a dar cuenta que esto es muy bueno. Va a ser un beneficio para usted. Hola, Carlita, Carla Cid, muy buenos días, bienvenida. ¿Ok? Entonces, es un tipo de conducción, un estilo, por así decirlo, y dentro de sus principales beneficios que nos aporta está el mayor rendimiento energético. Es uno, porque aporta varios beneficios, ¿ya?
donde dice que es un tipo de conducción. Para entenderlo mejor, podemos decir que hay varios estilos de conducción que a través de los años, del tiempo, se han ido modificando o han ido evolucionando. Cuando recién parte la industria automovilística, ¿cierto? Los países, ¿cierto?, empiezan a incrementar su cantidad de parque vehicular, empiezan también a subir los accidentes y todo aquello, ¿ya? En un principio no había muchos estudios sobre los riesgos, sobre los accidentes, sobre técnicas de prevención, pero esto después empieza a ser necesario, cada vez más con el tiempo, dada la alta cantidad de siniestros o de accidentes, como se decía antes, que empiezan a ocurrir, sobre todo en las ciudades más grandes del mundo, ¿ya? Y así es como nace, ¿no?, en primera instancia lo que se llamó conducción defensiva, ya hace muchos años, y empiezan a nacer técnicas para evitar accidentes, para evitar situaciones de riesgo. Después esto evoluciona a conducción preventiva, para prevenir las situaciones, más que defenderse de situaciones, prevenirlas, ¿ya? Sigue evolucionando con el tiempo y después se pasa a llamar conducción segura. En los últimos años ya tenemos la conducción segura, ¿ok? Y por último, ¿cierto? Se le va adquiriendo técnicas o se le va añadiendo técnicas de ahorro energético, de cuidado al medio ambiente, de una conducción más relajada, menos estresante, que igual cuide nuestra salud emocional y todo eso. Y ahí nace lo que es la conducción eficiente. Y en el libro El Nuevo Conductor se le dedica un capítulo entero a esta conducción, que es lo que estamos viendo acá, a este estilo o a este tipo de conducción. ¿Ok? Vamos entonces con los primeros conceptos de este estilo. Veamos. Vamos a leer lo que dice acá. Dice que es una actitud en la aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que permite obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo. Bueno, ahí está como resumido, súper resumido, lo que compone la conducción eficiente. ¿De acuerdo? En ese pequeño párrafo que tenemos ahí. Un segundito, por favor, que voy a graduar mi cámara, que se me está cayendo. ¿Me dan un segundito? Ya, ahora sí. Se me había movido la cámara acá. Estaba desenfocando. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos un resumen que más o menos lo mismo que ya acabo de explicar, ¿cierto? Aplicación de técnicas de conducción, de este estilo de conducción, que en su principal beneficio, uno de sus principales beneficios, es otorgarnos un mayor rendimiento energético. O sea, en el fondo, economía, economizar combustible. Y al economizar combustible, también automáticamente hay menor cantidad de emisiones contaminantes. Mientras menos combustible usted consume, menos contamina el medio ambiente. ¿Ya? Siguiendo entonces estos conceptos y estos beneficios que nos otorga, ahí tenemos un cuadrito que dice en verde que la conducción eficiente, como primera medida, nos otorga una mayor seguridad, una conducción más segura. O sea, si aplicamos estas técnicas, este estilo de conducción, vamos a tener una conducción que nos va a evitar mayores riesgos de siniestro. Es una conducción segura. Es una conducción económica. Nos da mayor economía, obviamente. Al darnos mayor economía, hay menor contaminación. O sea que también genera una mayor conciencia ambiental. Y también, increíblemente, nos da menos estrés. O sea, es una conducción más relajada. ¿Ya? Aporta a nuestra salud emocional. Increíble. Y ahí vemos, ¿cierto? Un autito ahí, como con una plantita que sale del escape. En el fondo, bueno, lo que se quiere decir ahí, que es un tipo de conducción compatible con el medio ambiente. Tiene todos esos beneficios resumidos. ¿Ya? Ahora, para que podamos aplicar esto, como ya habíamos dicho en un principio, parte por nosotros mismos, las personas. Nosotros tenemos que querer aplicar esto. ¿Por qué? Porque es el comportamiento del conductor el que más influye, ¿ya?, en cómo hacer su conducción. Una conducción agresiva, una conducción que gasta combustible, que al mismo tiempo contamina, ¿ya?
Entonces, es el comportamiento del conductor. Increíblemente, voy a hablar de conductores experimentados ahora, no los aprendices. Increíblemente, muchos conductores experimentados, ¿cierto? Pudiendo tener la opción de aplicar estos estilos de conducción más relajados, con anticipación, de manera preventiva, segura y menos contaminante, ¿ya? Un gran número de conductores experimentados, ¿cierto? Ya tienen tan afianzados los malos hábitos, están tan acostumbrados a andar como siempre apurados, a andar con falta de tiempo, a aplicar una conducción agresiva, que les cuesta cambiar ese hábito, increíble. Les cuesta cambiar ese hábito, sabiendo que hay otro estilo que le va a aportar mayores beneficios, incluso para su salud mental, incluso para que ande más relajado, más tranquilo. Aún así, les cuesta dejar los malos hábitos. Increíble que cuando un hábito se adquiere, sea bueno o malo, cuesta dejarlo. ¿Ok? Se los digo en el sentido de que al haber hecho clases a mucho conductor con experiencia, en las clases profesionales, ¿ya? Uno como instructor se va encontrando que hay personas que manejan por años y los malos hábitos es difícil que los dejen, aunque uno le dice, mira, si tú aplicas esta otra técnica, vas a economizar más combustible, vas a andar más tranquilo. Pese a eso ya están tan acostumbrados que es como el piloto automático. Se suben al vehículo y automáticamente afloran esos malos hábitos y aplican y siguen haciendo lo mismo de siempre. ¿Ya? Entonces, antes de cambiar la página, una pregunta para ustedes, y esta es una pregunta de examen. Esta es una pregunta del examen. Acá va una pregunta para ustedes. Y es justamente lo que está en el cuadrito. ¿El comportamiento del conductor influye en el consumo de combustible? ¿Sí o no? ¿El comportamiento del conductor influye en el consumo de combustible? ¿Sí o no? Totalmente, pues. Total y absolutamente. ¿Se puede cambiar? Por supuesto, bueno, si ya somos conductores formados, ¿cierto? Con las mañitas ya afianzadas, tienen que poner más esfuerzo, pero se puede cambiar. Con esfuerzo se pueden cambiar. Y para la savia nueva, o sea, para ustedes, para los nuevos conductores, esto es muy importante y muy valedero. Y para ustedes, como están recién formándose, es mucho más fácil adquirir estos hábitos, estas formas, estas técnicas que vamos a ir hablando acá, ¿ya? Algo tan simple como el manejo del acelerador. El manejo de algo tan simple como eso, ¿ya? Que el aprendiz sepa que gran parte del consumo, de la conducción en general, depende de cómo vamos a aplicar, cómo vamos a, podemos decir que dominar ese pedal, ¿ya? Del acelerador, ¿ok? Hoy en día los vehículos que tienen un computador, todos los vehículos hoy día tienen un disco duro, un computador, la llamada inyección electrónica, ¿cierto? Todos los vehículos a partir de la década de los 90 tienen esta tecnología, ¿ok? Los autos tienen un procesador central. El computador sabe en el momento que usted suelte el acelerador. Mediante un sensor, el computador, ¿cierto?, detecta rápidamente cuando su pie está sobre el acelerador o cuando lo suelta. Y cuando usted lo suelta, con un cambio puesto, ¿cierto? Va con el cambio puesto, por dar un ejemplo con tercera, el vehículo va avanzando, va rodando, y usted retira el pie del acelerador, el computador lo detecta inmediatamente y corta la inyección de combustible, si es que va a las revoluciones adecuadas. Increíble. Es algo que vamos a seguir explicando ahora a continuación. Ya. Muy bien, vamos a partir con un ejemplo acá bien atractivo para ustedes. Miren, para que vayamos entendiendo esto. Ustedes en la imagen, en la pantalla, ¿cierto? Pueden ver dos imágenes, ¿ya? Se ve dos calzadas, hay dos carreteras, y en cada calzada hay tres autitos, ¿ya? Y en la misma situación, pero en tiempos diferentes. Vamos a ver el primer tiempo. En el primer tiempo, ¿qué es lo que vemos? Vemos dos autos de color, uno amarillo y otro celeste, que van con más adelante. Se van aproximando a un semáforo que está en rojo, ¿se dan cuenta? Y vemos un tercer auto de color rojo que se quedó como más atrás. Va más lento al parecer. ¿Ya? Estamos viendo la primera imagen, la voy a cerrar la voy a marcar acá con una flecha para que ustedes vean que me estoy refiriendo a esta primero que nada, ¿ya? A esa imagen me estoy refiriendo primero, ¿ya? A ese tiempo. Después, la misma situación, pero ya avanzamos unos segundos más adelante en el tiempo. Vamos a empezar por la que acabo de marcar con la flecha. Entonces vemos que auto celeste y auto amarillo, ¿cierto? Van circulando, aproximándose a un semáforo en rojo.
El auto rojo también va en la misma dirección, pero va un poco más atrás. Al parecer va más lento. Ya, ¿qué ocurre acá? ¿Qué es lo que se quiere decir con esta imagen? El conductor de auto rojo es un conductor eficiente. Y como conductor eficiente, él aplica la técnica de la anticipación. ¿En qué se basa la técnica de la anticipación cuando usted conduce? En que pueda observar siempre, lo más adelante que pueda, lo que está ocurriendo. El conductor eficiente anticipa siempre. Para que me pueda entender mejor, el conductor eficiente es como ese buen arquero que tenemos. Es como ese Claudio Bravo de la selección chilena, para los que les gusta el fútbol y que les gusta la selección, ¿ya? Que anticipa, que no espera que la pelota esté en su área para que ya esté preparado, ¿cierto? Para los que les gusta el fútbol, ya es ese arquero que está observando cuando la pelota está en el campo, en la mitad del campo enemigo, por así decirlo, del otro equipo, pero ya está preparado y tomando posiciones siempre. O sea, está anticipando la jugada, ¿ya? Bueno, vamos a la calle. Ese es un conductor eficiente. El que no solamente mira un par de metros hacia adelante, sino que observa lo más adelante que pueda, siempre, para ir planificando su conducción. Y él ya observó que ese semáforo está en rojo. Supongamos que está a 100 metros del semáforo, a 100 metros. Supongamos que venía en tercera, entre 40 y 50 kilómetros por hora en la ciudad. Vamos a suponer esa situación. Tercera, cambio tercera, está a 100 metros del semáforo, su velocidad es entre los 40 y 50 kilómetros por hora, y en cuanto vio el semáforo dijo, ¿para qué voy a acelerar tanto si está en rojo? ¿Para qué me voy a apurar? Muy bien. Todas estas actitudes son de un conductor eficiente. Observar a tiempo, planificar y, de acuerdo a lo que ve, modera su velocidad. El conductor del auto amarillo y el del auto azul no hacen lo mismo. Son estos conductores con malos hábitos, con malas mañitas, que se acostumbran a andar con el pie siempre en el acelerador. Y pese a que lo ven en rojo, quizá bajaron un poco la velocidad igual, pero siguen acelerando, siguen con el pie ahí, siguen avanzando. Ese es el mal hábito. ¿Ok? En cambio, volvamos de nuevo al conductor de auto rojo. ¿Qué fue lo que hizo? Voy a marcar con una flecha acá. Lo que hizo el conductor del auto rojo fue, observen, soltó el pie del acelerador. Observen la flecha que acabo de dibujar. Levantó el pie del acelerador. Entre la planta de su zapato, de su pie, y el pedal del acelerador hay un espacio. No hay contacto físico. Hay aire ahora entre su zapato y su pedal. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque en la práctica, sobre todo los aprendices, tienden a creer de que si sueltan el pie del acelerador, el auto no va a seguir avanzando. O muchas veces me pasaba en la práctica, muchas veces yo le decía a mi alumno, suéltame el acelerador, por favor. Y claro, lo soltaban en parte, pero el pie seguía apoyado en el pedal. Y para que ustedes sepan, ese pedal es tan sensible que basta una mínima presión, basta solamente el peso del zapato para que ya genere un efecto. Para que ese pedal, o mejor dicho, para que el computador detecte que realmente no hay presión, usted debe levantar el pie. No debe haber contacto físico, así como se muestra en la imagen que está ahí, donde acabo de poner la flecha. Espero que se entienda. Cuando hace eso, el conductor, si va en un buen cambio, supongamos venía en tercera, entre 40 y 50, va bien, el computador detecta todo eso. ¿Y qué hace el computador? El computador dice, ya, soltó el pie del acelerador, voy a cortar la inyección de combustible. ¿Qué pasa con el auto? El auto sigue avanzando igual, pero por la sola compresión que hay en los pistones. Sigue trabajando igual, pero el consumo de combustible pasa a ser cero. Cero. El vehículo sigue circulando, pero consumiendo nada. Para que me entiendan mejor, voy a dar el ejemplo de un ciclista. Seguramente a muchos esto le va a hacer mucho, le va a ser más familiar. Seguramente muchos de ustedes han andado en bicicleta alguna vez en su vida. Cuando ustedes pedalean con la bicicleta, están gastando energía de su cuerpo, pero es energía, ¿cierto? Y esto se traduce en un avance, ¿cierto? Ustedes van pedaleando, la bicicleta avanza, desarrolla velocidad. ¿Qué pasa cuando ustedes dejan de pedalear? Dejamos de pedalear, la bicicleta sigue rodando igual, ¿cierto? Sigue avanzando, pero ya usted no está gastando nada de energía. Usted descansa
mientras la bicicleta sigue rodando. O sea que usted aprovechó la energía cinética que había desarrollado antes para que la bicicleta siga rodando sola. En el auto pasa algo muy similar, muy similar. Cuando usted alcanza una determinada velocidad, generalmente sobre los 30 kilómetros por hora, y va en el cambio adecuado y suelta el acelerador, el computador rápidamente interpreta todo esto y permite que el auto siga rodando. No va a rodar eternamente, porque hay un momento que igual va a empezar a disminuir cada vez más, pero demora, no disminuye en forma inmediata, ¿ya? Y le permite rodar un buen tramo sin que consuma nada de combustible. Así de simple. Entonces, veamos lo que está ganando el conductor del auto rojo, a diferencia de los otros dos. Se sigue desplazando sin consumir nada. Tanto el auto azul como el auto amarillo siguen acelerando. Aunque sea poco combustible, pero están consumiendo igual. Continuemos. En los últimos metros, nuestro conductor de auto amarillo y auto azul ya se está acabando la calle, ¿cierto? Están llegando a la intersección y el semáforo sigue en rojo. Van parando, no es que otra ya finalmente suelten el acelerador y en los últimos metros van parando. Ese es el problema de mucho conductor que aplica estos malos hábitos, que va directo del acelerador al freno. Hay mucho conductor, y desde que aprenden, toman este hábito de andar del acelerador al freno. Ese es el conductor que no planifica. No hacen, o lo hacen muy poco, el intervalo de dejar el pie colgado, de dejar que el vehículo rode solo. ¿Ya? O sea, voy a bajar velocidad, ¿cuál sea el procedimiento? Suelto acelerador primero. Dejo que el auto disminuya la velocidad por sí solo. Y después, si ya me estoy quedando corto de espacio, voy al freno. Y después veo si hay que bajar un cambio. Y la última instancia sería parar. O sea, si pudiéramos dividir el proceso de bajar velocidad de forma gradual, de forma programada, el proceso de bajar velocidad sería, primero, detectar, observar, planificar. Segundo, eso es primero, observar, veo cuánto espacio tengo. Segundo, soltar el pie del acelerador. No ir directo al freno, no. Soltar el pie del acelerador. Que el auto rode solo. Tercero, voy viendo, ¿será necesario frenar? ¿Sí o no? Y ahí usted va bien. Ah, sí es necesario, porque ya me queda un poco espacio. Entonces vamos corrigiendo con el freno. Siguiente, quizás deba reducir un cambio porque ya voy muy lento. Sería reducción de cambio. Y último, ¿hay que parar? ¿Sí o no? El último paso ya es, ya, voy a tener que embriagar a fondo y finalmente detenerme, parar. ¿Ok? Muchas veces, si ustedes aplican los 4 primeros pasos, muchas veces no va a ser necesario parar. No va a ser necesario parar. Veamos esto entonces ahora. Esto que acabo de decir, ahora vamos a verlo en el ejemplo. Ok, conductor del auto rojo, ¿qué hizo? Primer paso, planificó, dijo, está en rojo. Por favor, mirando la pantalla ahora, para que puedan entender lo que estoy diciendo. Mirando la pantalla. Está en rojo y dijo, ¿para qué me voy a apurar? Suelto el acelerador y voy regulando, voy viendo. Quizá lo soltó muy antes, ya vuelve a acelerar un poquito y lo vuelve a soltar. ¿Ya? Para que el auto siga rodando más. ¿De acuerdo? Pero está economizando. Cosa que no hizo ni el auto azul ni el auto amarillo. Ellos siguieron acelerando. A lo mejor no muy fuerte, pero aceleraban igual. Entonces el auto rojo fue graduando aquello. ¿Ok? A medida que se acercaba fue viendo. ¿Será necesario bajar un cambio? Quizás sí, quizás no, ya, ok. Pero seguía aprovechando el rodaje. Como iba esperando, se quedó más atrás. Los otros dos autos lo pasaron a dejar, ya, perfecto. No se preocupó. Él no está compitiendo con nadie, no está corriendo con nadie. Le da lo mismo que el auto azul y el auto amarillo los pasen a dejar y continúa. El auto continúa rodando. Cada vez, ¿cierto?, regulando más la velocidad. A medida que se acercaba, iba cada vez más lento y de pronto, cuando ya iba llegando al semáforo, como fue esperando, el semáforo cambió a verde. Como resultado, no se vio obligado a parar y continuó. Mientras los otros dos, que pasaron más rápido, se vieron obligados a parar por apurarse. O sea, su apuro se tradujo finalmente solamente en una parada. Esto es como el cuento de él, la tortuga y la liebre, si alguien se conoce ese cuento. Al final, el que supo esperar ganó más tiempo. Ganó mucho más que eso en todo caso. Veamos todo lo que ganó. Ganó economía en combustible. Del momento que soltó el pie del acelerador, ¿cierto?
Del momento que soltó el pie del acelerador, ya estaba con consumo cero. ¿Ya? Quizás después volvió a hacer otro poquito. Ya, ok, está bien. Pero igual está economizando más que el amarillo y más que el azul. ¿Ok? ¿Qué más ganó? Economizó frenos. Porque igual por el mucho uso los frenos se van desgastando, sí. Lo que son las pastillas y las balatas se desgastan. No fue necesario que termine parando. Quizás ni siquiera aplicó los frenos. Quizás nunca aplicó freno. Simplemente fue regulando la velocidad. Nada más que eso. En cambio, amarillo y celeste se vieron obligados a parar por apurarse demasiado. Finalmente terminaron parando. ¿Qué más ganó? Ganó más tiempo, porque pasó a dejar a los otros dos. Se evitó una parada innecesaria. Y lo otro importante, cada vez que un auto para, se detiene, al volver a salir de nuevo, es cuando más consume combustible. En el momento que los vehículos más consumen combustible es en las salidas. No lo olviden. Por eso, mientras más veces paramos y volvemos a salir, más combustible estamos gastando. En resumen, evitar las paradas innecesarias ahorra combustible. ¿Y cómo puedo evitar las paradas innecesarias, profe? Planificando, aplicando estas técnicas que acabo de explicar acá. ¿De acuerdo? Y esto no solamente con los semáforos, lo pueden aplicar con muchas circunstancias, mirando hacia adelante. Por ejemplo, 100 metros más adelante hay un paso peatonal. ¿Qué hago? Con anticipación observo, ¿hay personas cerca o no lo hay? ¿Ya? O aunque no haya personas cerca, igual disminuyo. Me voy acercando a velocidad reducida, economizando. Si ya voy llegando al paso peatonal, veo que no hay personas, genial, continúo. O me doy cuenta que sí hay personas cerca, bueno, voy esperando, aminorando la velocidad con anticipación, con distancia, con tiempo, para permitir que ellos pasen. De esa manera, a medida que me acerco, ya las personas han pasado y yo continúo evitándome otra parada. ¿Ok? Pasando un lomo, dice también por ahí Elías, también. Pasando con la locomoción colectiva, con el transporte público. Si usted se pega mucho a una micro, a un bus del transporte público, cada vez que pare se vuelve a recoger personas, va a tener que parar usted. Y después vuelve a salir y así sucesivamente. Pero si usted mantiene distancia con él, ¿ok? Se evita las paradas innecesarias. Entonces usted puede evitar muchas paradas innecesarias calculando a tiempo. Algunos me dicen, eso es imposible, profe. Yo hace años atrás una vez le hice una apuesta a un grupo de alumnos de la conducción profesional en una plaza de la ciudad. Le hice una apuesta. Le dije, y me cambió de ya, yo voy a manejar. Y le apuesto que acá no voy a parar. Porque primero le dije al alumno, mira, te voy a hacer un desafío. Quiero que demos una vuelta a la plaza y que nunca pare. ¿Cómo, profe? Eso es imposible. ¿Por qué imposible? Porque si me da un semáforo en rojo, o porque si hay un taco de vehículos más allá, si planifica a tiempo, créeme que no. Y uno me dijo, ¿usted puede hacerlo? Sí, apostemos, le dije yo. Lo hago yo, déjeme conducir a mí. Cambiamos de puesto, ya, profe, hágalo. Fuimos. Me costó, si no fue tan fácil, porque igual en una tuve que como esperar, hacia la vuelta de la rueda. Y ya el de atrás como apurándome un poquito porque iba tan lento. E iba lento porque me di cuenta que más allá había parado como 2 o 3 taxis colectivos recogiendo personas. Pero fui esperando. En uno llegué casi al punto de parar. Y los alumnos decían, ya todos riendo, se va a tener que parar, profe, va a tener que parar. No, espere, espere. Y a la vuelta de la rueda su profe. Salía al otro y empezaba a moverme. Semáforo en rojo, lo mismo. A la vuelta de la rueda, esperando, haciendo tiempo. Siempre haciendo tiempo, haciendo tiempo, haciendo tiempo. Obviamente que esto está muy ligado a la experiencia. Obviamente la experiencia del profe ya es muy amplia. Pero lograba continuar, no paré en ningún momento. Incluso hay un paso peatonal bien concurrido, lo mismo. A la vuelta de la rueda y los peatones. Me di el lujo de que cuando faltaban como 20 metros para el paso peatonal, los peatones me miraban. Le hice con la mano así la seña, que pasen. Pero el auto siempre moviéndose despacito, era un furgón, moviéndose. Y los peatones pasando, pero todavía estaban lejos. Pasaron, justo quedó el espacio, continué. Y así, les completé el desafío sin detenerme nunca. Les demostré que se podía. Fue un poco exagerado, sí, la verdad, en algunas partes. Porque el lugar que escogí para hacer eso tenía mucho tráfico. Fue una plaza, la plaza céntrica de una ciudad. Imagínense, ¿ya? Bueno, ahí es más difícil aplicarlo, sí. Hice un poquito de trampa, se puede decir, ¿ya? Pero se puede aplicar esto totalmente en otro tipo de vías, donde no hay tanta congestión, es mucho más fácil aplicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, ¿cuál es el mensaje final?
evitar o tratar de evitar las paradas innecesarias. Ahora, tampoco esto a rajatabla que nunca van a parar. Sí, hay veces que se ve obligado a parar. El ejemplo que yo hice, el desafío que él dice a aquellos alumnos que yo les comento, fue como muy exagerado. Pero en el fondo era para rescatar esa idea de que cada vez que se pueda hacer, lo intenten hacer. No hacer el 100% de las veces. Obvio que en algunas oportunidades tienen que hacer paradas. Pero hay paradas que se pueden evitar, hay muchas que sí se pueden evitar. Si el conductor sabe anticipar las situaciones, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje final que yo les quise dejar a mis alumnos de ese ejemplo que les estoy dando y que también intento darle a ustedes, ¿ok? O sea, ya, por ahí me dice, me comenta Jeff, dice, se hace con contracción del motor, bajando la velocidad de a poco. Contracción del motor. No te entiendo mucho esa parte, Jeff. ¿A qué te refieres con contracción del motor? Contracción, no lo entiendo mucho. Ahí si puedes me explicas un poco mejor. Ya, para aplicar estas técnicas entonces, estimado, que yo acabo de hablar, es muy importante que usted sepa regular su velocidad a tiempo. Saber soltar el acelerador con tiempo, no andar siempre apurado con el pie encima de él, ¿ya? Mantener la distancia con los demás vehículos. Hay veces que esas distancias pueden ser más cortas, otras veces más largas. A mayor velocidad, mayor distancia. Planificar a tiempo lo que está ocurriendo, observar todo con tiempo y planificando. Anticipar las situaciones. O sea, cuando ya uno se da cuenta que el otro va a parar, usted con tiempo va parando. ¿Ya? Y programar su frenado, todo lo que dice ahí. Exactamente, a eso, Jeff, justamente. Sin ocupar mucho el freno, exactamente. Entonces, sacarse de la idea de que conducir, sacarse la idea de que conducir es constantemente entre acelerar y frenar, acelerar y frenar. No, no es así. Un buen conductor ocupa poco freno, créanme, ocupa poco freno. Acelerar y dejar de acelerar. Ahí está la pausa, ahí está la magia. Pero para hacer eso necesitan espacio. Por ejemplo, vean la foto ahí, la imagen que hay, ¿cierto? Hay una dama, una conductora ahí de cabello rubio, se alcanza a ver, y ella está midiendo, calculando un poco la distancia con el auto que va adelante. El auto que va adelante es un auto amarillo. De pronto ella se da cuenta que el auto amarillo como que bajó la velocidad o, mejor aún, se enciendan las luces de freno del auto amarillo. Imaginemos, ahí le voy a poner un punto rojo acá para hacer este ejercicio, ¿cierto? En un momento dado, ¿cierto? Ella va planificando tiempo, lleva harta distancia con el auto amarillo, lleva harta distancia, ¿cierto? Supongamos que lleva unos 200 metros de distancia, ¿ya? Y esta es como una zona rural, una carretera, ¿ya? Entonces, en un momento determinado, al auto amarillo se le encienden las luces de freno. Voy a colocar acá como una luz roja, ya. Se le encendió la luz de freno al auto amarillo. Estoy poniendo ahí unos circulitos rojos, ¿ya? Como ella lleva buena distancia con el auto amarillo, planifica tiempo, ¿va a ser necesario que frene? No, ella no va a usar el freno. Como lleva una buena distancia, solamente fue necesario que suelte el acelerador. Soltó el acelerador y dejó que el auto baje solo la velocidad. De pronto el auto amarillo soltó el freno y volvió a tomar velocidad. Perfecto, y ella volvió a acelerar. No usó nunca el freno. Eso se puede lograr si usted mantiene buenas distancias. Eso se llama ocupar el frenado de motor solamente. ¿Qué cosa es el frenado de motor? El frenado de motor es cuando usted suelta el acelerador y el auto sigue rodando solo. Se le llama frenado motor porque va con el cambio puesto, ¿ya? Y la misma caja de cambio ayuda a mantener al auto en determinado rango de velocidad. El auto no aumenta la velocidad. Eso se conoce como frenado de motor. Aprovechar el frenado de motor. Repito, ¿cómo se efectúa el frenado de motor? Tan simple como soltando el acelerador. ¿De acuerdo? Los conductores más viejitos, antiguos, por ahí me está dejando un mensaje, Jeff, me dice, gracias, Práctica Test. Con usted aprendí mucho. Qué bueno, Jeff, qué bueno. Esa es la idea, ser un aporte para todos ustedes. Gracias por tu buen y positivo comentario que nos dejas ahí. Ya. Sigo explicando entonces, estimados. Antiguamente, en los autos con carburador, hablemos de antes de los años 90, la gran mayoría de los autos tenían carburador, que era un sistema de inyección más mecánicamente programado, ¿ya? No con un computador, no con un procesador central, que es como inteligencia artificial, podemos decir, ¿ya? Ya, no con computador, sino que carburador. En estos vehículos podemos decir de carburador sí se ahorraba cuando usted dejaba en neutro, lo cual
Por un lado era bueno y por otro era malo. Bueno era porque ahorraba un poco más de combustible, dejando en neutro. Malo, porque al dejar en neutro no hay frenado de motor y el auto queda en descontrol. Ya corre como libre. ¿De acuerdo? Ya. Lamentablemente nuestros conductores más viejitos, de los cuales yo me incluyo porque soy también de esa época, de hecho manejé, pude conducir mucho vehículo con carburador, mucho vehículo con carburador. De hecho, tuve el lujo hasta de desarmar parte de los carburadores y cambiar algunos elementos de ellos, modificar el carburador de mi auto en aquellos años. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría con este tipo de vehículos? Con carburador. Cuando dejamos en neutro se economizaba un poco, sí. ¿Ya? ¿Qué pasa con los conductores de aquella época? Que hoy en día, contemporáneos míos, algunos más mayores, qué sé yo, o algunos menores igual, se les quedó como pegado ese mal hábito de andar dejando en neutro cada momento, supuestamente para economizar. Y eso hoy día no es así, créanmelo. Y hay varias preguntas del examen que hacen alusión a esto. ¿Dejando la palanca de cambio en neutro, economizo combustible? No. En los vehículos con inyección electrónica, que hoy día son la gran mayoría, no se economiza nada, al contrario, se consume más. Se consume más. Y le explico enseguida por qué. A ver si tenemos alguna foto de esa. ¿Les puedo explicarlo de mejor manera? No. No tenemos una foto, pero aprovechamos esta misma imagen. Ok, le explico por qué. Porque cuando usted deja un vehículo rodando, andando, en movimiento, supongamos usted va a 40 kilómetros por hora en la ciudad y se da cuenta que más adelante tiene que parar. ¿Ya? Bueno, quizá usted deja de acelerar, pero se le ocurrió la mala idea de dejarlo en neutro igual, que el vehículo siga corriendo en neutro. ¿Qué pasa con el vehículo de inyección electrónica? El computador de su vehículo interpreta que usted lo dejó en neutro, porque el computador lo sabe al tiro, lo sabe todo, interpreta que usted dejó en neutro porque usted está estacionado con su vehículo. Ah, ya, mi conductor, dijo el computador, se detuvo, está en un semáforo o se estacionó. Dejó en neutro y quitó el pie del embrague. Está descansando el pie, pero el motor está andando. El motor sigue andando, pero dejó en neutro. Entonces, ¿qué hace el computador? Para que ese motor no se pare, no se detenga el motor y se mantenga en ralentí, va a seguir alimentando con una pequeña cantidad de combustible al motor. El computador le va a seguir mandando combustible. Eso es lo que interpreta el computador. Interpreta que usted está detenido con el vehículo en ralentí andando, con el motor andando, pero en neutro. Y le está mandando combustible, aunque sea poco, lo está mandando. O sea, usted está consumiendo. ¿De acuerdo? Eso interpreta el computador cuando usted deja el vehículo rodar en neutro. ¿Ya? Ahora, a diferencia de que usted no quite el cambio, deja el cambio puesto. Supongamos que la tercera, volvamos al ejemplo anterior, 40, 50 kilómetros por hora, usted sabe que va a parar más adelante, perfecto, ¿qué hizo? Simplemente soltó el acelerador, pero nunca le quitó el cambio, que es lo correcto, le dejó el cambio puesto. El computador rápidamente interpreta que el auto se sigue moviendo, pero sin aplicar velocidad, porque él sabe que usted soltó el acelerador. Y el computador dice, vamos a velocidad de 40. ¿Cómo puede captar esta velocidad el computador? Porque tiene un sensor en la caja de cambio que dice que va girando a esa velocidad y con el cambio puesto. Entonces el computador trata que todo siga funcionando igual, que el motor siga trabajando a la misma cantidad de revoluciones, pero el consumo lo traduce a cero, no inyecta nada de combustible. Entonces ahí usted ahorra. ¿Se da cuenta? Entonces, como usted dejando en neutro no ahorra, pero con el cambio puesto sí ahorra combustible. Ok, eso es entonces el consejo. ¿Ya? No quitar el cambio nunca cuando el auto todavía esté en movimiento. Cuando usted deja la palanca de cambio en neutro, cuando usted se detenga, ya sea en un semáforo porque quiere descansar el pie o acomodar el pie, o ya sea cuando ya se va a estacionar, ahí usted cuando se detiene el vehículo, recién pasa neutro, no cuando el vehículo va en movimiento. Eso es lo que se conoce como desenganchar el vehículo, lo cual no es bueno por economía ni tampoco por control del vehículo. No es bueno desengancharlo en movimiento. Espero que se haya entendido. Me van diciendo por favor si se entiende o si quedan dudas. Muy bien. Mientras yo cambio la diapositiva, ¿se va entendiendo todo lo que se quiere explicar acá? En cuanto a economizar combustible y las técnicas de conducción, ¿sí? Gracias, Macarena, muy bien. Gracias, Jesús, excelente, gracias por sus respuestas. Eso es importante para saber si estamos captando la idea. Ya, muy bien. Me dice, y justamente acá me gustan estas preguntas, ¿eh? Me dice Marcela Espinosa, ¿se puede tener con neutro en un semáforo y esto realizarlo con la persona
que nos toma el práctico. Cuando ya te detuviste, Mariela Espinosa, perdón. Cuando ya te detuviste, cuando ya paraste, Mariela, en un semáforo, ya está en rojo, ¿cierto? Llegaste con el cambio puesto, ¿cierto? Llega el momento que vas a tener que embriagar a fondo, ir frenando, que sea gradual, ojalá, hasta que finalmente paraste, ¿ok? Una vez que ya paraste, Mariela, ahí quita el cambio. Sí se puede, deja en neutro. Muchas veces hay que hacerlo porque como que el pie a veces se resbala del embriague y hay que volverlo a acomodar, y para acomodarlo deja en neutro. Suelta tu embriague, ¿cierto? Puedes descansar si quieres un rato, si tienes la práctica para eso. Muchos alumnos a veces, profe, no quería descansar, dejo mi pie en el embriague nomás y pongo primera para estar listo para salir. Está bien igual. Y si quieres descansar, bueno, deja en neutro, está bien igual. Pero una vez que ya hayas parado, no antes de parar. Eso es el error, Mariela, por si acaso, para que quede claro. ¿De acuerdo? Cuando el auto vaya rodando aún, no lo dejes en neutro. De hecho, el examinador te lo va a observar de mala manera eso. Porque eso se llama desenganchar el vehículo en rodaje. ¿Ok? Ese consejo entonces, Mariela. Ya, estimados. Ok. Para poder aplicar todo esto que estamos hablando, es muy importante mantener las distancias. Siempre. Si usted va muy encima de los demás vehículos, no va a poder aplicar esto. ¿Ok? Y se va a ver obligado entonces a la frenada de los últimos metros, que es lo que no queremos. Esas frenadas de últimos metros. Eso es lo que muchas veces con los conductores pasa, mucho con los experimentados, ¿ah? Aquellos que andan de la acelerador al freno, de la acelerador al freno. Le voy a contar una experiencia cortita. Muchas veces las experiencias enseñan más. Hace algunos años atrás, haciendo clases profesionales igual, tenía uno de esos alumnos que andaba como encima de los demás vehículos. Cuando hablo de clases profesionales, me refiero a alumnos que ya tienen licencia B por hartos años y van para la clase profesional. Entonces ya tienen experiencia, ya manejan. Entonces, créanme que andaba como muy encima de los demás vehículos. Y los que andábamos al lado de él, principalmente su profe, que andaba al lado de él, le da inseguridad. Ya te empieza a poner como medio nervioso. Acá, oye, deja más distancia, cálmate un poquito más, ¿para qué te apuras tanto? Y él me decía, tranquilo, profe, tranquilo, está todo dominado. Si yo manejo tantos años, manejo aquí, allá, allá, ok, perfecto. Pero de nuevo lo mismo, como encima de los demás vehículos. Es que viejo, le decían, andáis muy encima, pero tengo buenos reflejos, profe, no se preocupe. Porque tenía razón, sí tenía buenos reflejos, manejaba bastante bien, pero muy encima, la verdad, muy encima. Entonces, cada rato andaba con esta frenada. No era tan brusco la frenada, sí, porque igual tenía como buena sensibilidad en los pies, tenía este muchacho, ¿ya? Tenía buena sensibilidad en los pies, pero era muy encima, de verdad que sí. Y era el típico conductor que pasaba, como ya les dije, del acelerador al freno, a cada rato, a cada rato. Créanme que era incómodo. Y volvemos al tema de la economía, no economizaba nada de combustible. Podríamos decir, bueno, que importaba la economía en ese momento si la escuela pagaba el combustible de aquel vehículo. No era la idea tampoco. No era la idea. ¿Ok? Pero, y su conducción era incómoda. Los que iban al lado se sentían nerviosos. Ya fue tanto que en algún momento le dije que se detenga por ahí para que conversemos. Ok, nos estacionamos y le dije, mire, usted va a ser un conductor clase A2, transporte de pasajeros. Y es cierto, usted tiene todo el dominio. Muy bien. Usted sabe que va a parar porque tiene experiencia. Bien. La verdad que no vi ninguna frenada brusca. Bien también. Pero eso es lo que siente usted. Y el resto no lo sabe. Usted va, el día de mañana va a transportar pasajeros. Va a trabajar en esto porque por algo está sacando la licencia 2. Usted quizá va a transportar turistas, personal de alguna empresa, quizá en algún momento hasta escolar y todo lo demás. Y el resto no lo sabe. Ellos no lo conocen a usted. Usted tiene todo el dominio, pero solo lo sabe usted. Ellos no le andan preguntando su experiencia y no andan conversando lo que conversamos acá. Entonces, usted, como conductor profesional, tiene la responsabilidad y el deber de darle tranquilidad a ellos. Y así como usted conduce muy encima de los demás vehículos y dejando los últimos metros para parar, créanme que a los demás les genera inseguridad, incomodidad, estrés. Usted está transmitiendo estrés a los demás, porque vamos todos nerviosos. O sea, parece que ya va a chocar con el de adelante. De verdad que parecía eso. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Qué es lo que usted transmite a los demás? ¿Ok? Un punto más para mí, profe. Gracias, dice Jesús. Se va entendiendo si todo lo que vamos hablando es muy importante, estimado. ¿Ok? Entonces, también el mismo conductor. Si deja menos espacio, va a andar más estresado. Y eso es contrario a la conducción eficiente. Porque la conducción eficiente, al darnos más tiempo de programación, es una conducción más relajada. Entonces, ahora entienden por qué al principio de la clase yo decía que
Aparte de todos estos beneficios, también la conducción eficiente nos proporciona un menor estrés. Increíble. ¿Ya? Mayor relajación. Disfrutamos la conducción incluso. Increíble. ¿Van a creer que yo cada vez que manejo igual, disfruto la conducción? También. Aplicando estas técnicas, sí. ¿Ya? Entonces evitamos estas famosas frenadas de los últimos metros. Muy bien, estimados. Sigamos viendo más aspectos de este maravilloso estilo de conducción, podemos decir. Miren, acá tenemos un beneficio primordial. Aquí llamamos las cifras. Vamos a los datos duros. El libro El Nuevo Conductor nos dice que si aplicamos estas técnicas que estamos hablando ahora, hay otras técnicas más que vamos a ir aplicando, pero lo que acabo de decir era como lo más difícil de comprender, ¿ya? Lo que acabo de explicar ahora, hasta aquí, hasta este punto, era como lo más difícil de comprender, que es cómo aplicar la conducción eficiente en la conducción. Hay otras técnicas más que ya voy a explicar. Ok, aplicando entonces estas técnicas ya explicadas, dice el libro El Nuevo Conductor que podemos ahorrar entre un 10 a un 15% el consumo de combustible. Esta es una pregunta de examen igual, no la olviden. Eso se puede ahorrar, lo cual es bueno. ¿Quién de ustedes no quiere ahorrar combustible? Yo creo que todos queremos ahorrar, ¿cierto? Todos, nadie quiere botar su dinero, ¿ya? En tiempos difíciles igual importante el ahorro de combustible, por supuesto que sí. Todos queremos cuidar nuestro bolsillo, así que obvio que todos quisiéramos que estas técnicas nos funcionen para llegar a eso. Ojalá ahorrar un 15% de combustible y ojalá más, ¿ya? Ahí está entonces lo que usted puede ganar en ahorro de combustible y eso no se olvide que también se traduce en una menor contaminación, obvio, porque la emisión de gases contaminantes que salen de su auto están estrechamente ligados a cuánto combustible se consume. Mientras menos combustible consume, menos contamina. O sea, doble beneficio. Sigamos. Ya. Otra técnica primordial para poder aplicar todo esto, que está obviamente en combinación con todo lo que hemos hablado, es el tiempo. Los tiempos que usted planifica para cada recorrido. ¿De acuerdo? Es muy importante también optimizar su tiempo. O sea que usted dice, de mi casa a mi trabajo, me demoro 15 a 20 minutos, mejor me voy a tomar 30 minutos. Me estoy dando 10, 15 minutos de sobra. Eso es muy importante. Planificar siempre con tiempo de sobra todos los viajes que pueda. Quizá va a haber un día que por algún motivo no lo pudo hacer. Sí, siempre pasa, todo no va a ser perfecto. Siempre nos pasa, hay un imprevisto. Eso ocurre en la vida. Pero ojalá que la mayor parte de las veces usted pueda aplicar esto. El tiempo de sobra es muy importante. En todas las técnicas de conducción preventiva, conducción defensiva, conducción segura, se habla que es muy importante para conducir relajadamente, para planificar a tiempo, para aplicar todas estas técnicas que hemos hablado, usted tenga tiempo de sobra y no tiempo faltante. ¿Ya? El conductor que crea, o el futuro conductor que crea que el auto le va a servir para ganar tiempo, está equivocado. Hay parte mal. O sea, a ver, antes yo me transportaba en la micro, en el transporte público, y me demoraba 40 minutos en llegar a mi trabajo. Ahora me voy a poder tomar un café más en la mañana porque tengo mi auto, o ahora voy a poder levantarme un poco más tarde porque ya salgo con mi auto. Ahí es una actitud errada. Pensar que con el auto vamos a ganar tiempo. No. Al contrario, un conductor eficiente, pese a que tenga su auto propio y se traslada según su voluntad, ya también considera tiempos de sobra para que su conducción pueda ser justamente más relajada, pues, pueda planificar mejor. Es más, miren, muchas veces ustedes van a tener más de una ruta para llegar a un destino. A ver, si me voy a mi trabajo por esta ruta que es más corta, es mucho más congestionada y sí o sí voy a tener que parar mucho más veces. Pero si me voy por esta otra ruta, es mucho más larga, pero es más expedita. Voy a tener que parar menos veces. Entonces quizás la ruta más larga va a ser mucho mejor para la economía, para la seguridad, para mi paz mental, para todo aquello. Entonces a veces la ruta más larga, pero más expedita, termina siendo más ahorrativa, incluso en combustible, que aquella ruta más corta, donde usted tiene que ir parando, saliendo, por la cantidad de tacos. Entonces igual planificar la ruta que voy a emplear en consonancia con el tiempo que voy a emplear también ahí. ¿Ok? Muy bien.
Bien, ahora vamos a técnicas que son más simples igual de aplicar para ahorrar combustible. Hay otras técnicas igual son importantes a tener en cuenta, como por ejemplo el tema de la carga, el equipaje que llevemos y todo aquello. ¿Ya? Recordar que el peso que llevamos en el vehículo de partida, había que estar no, el peso que llevemos en el vehículo, tengamos en cuenta que a mayor carga, mayor cantidad de peso, el vehículo se va a forzar más y usted va a gastar más combustible. ¿Ya? Cuando hay cosas que son innecesarias andarlas trayendo, no las ande trayendo. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué voy a andar, cierto, siempre con una maleta de viaje si voy de mi casa al trabajo? ¿Ya? O si son tramos cortos, ¿para qué voy a andar con una caja de herramientas? De repente uno dice, ay, es bueno andar con herramientas en el vehículo. Sí, pero ¿cuándo voy a andar echando una caja de herramientas que pesa, no sé, herramientas? Estamos hablando metal ahí, ¿cierto? No sé, pesa como 20 kilos una caja llena de herramientas. Si voy un viaje largo, si me voy de vacaciones, no sé, si me voy a la montaña, ahí te creo. Pero si voy a mi trabajo, ¿para qué voy a andar con una caja llena de herramientas? ¿Cierto? Entonces, aminorar el peso, ¿ya? Yo he conocido personas así, Jesús. Jesús me dice, la maleta sí, profe, por si acaso nos boten de la casa. He conocido personas que siempre andan con una maleta con ropa para todos lados. Por si acaso cuando vuelven no le abren la puerta. Ya, pero ese es otro tema, ese es otro tema. Más allá de la conducción eficiente. Ya, entonces acá el mensaje que quiero dar es evitar el peso de más. Porque a mayor peso, mayor carga de su vehículo, mayor consumo de combustible. Después, ¿cómo llevamos la carga? Igual es importante, cómo transportamos la carga, ¿ya? Siempre se dice igual que evitar usar la parrilla. De lo posible usar más el portamaleta que la parrilla del vehículo. ¿Por qué? Porque generalmente la parrilla tiende a modificar la aerodinámica del vehículo. Ahí tenemos una imagen clarita, ¿cierto? Ya con carga arriba en la parrilla, modificamos la aerodinámica. ¿Qué es la aerodinámica del vehículo? La capacidad que tiene nuestro vehículo según la forma que tiene para poder avanzar rompiendo el viento. En el fondo es eso. Recordemos que acá, ¿cierto? El viento también, la atmósfera, frena de alguna manera el avance, ¿cierto? A mayor velocidad se siente más esto. ¿Ah? Un vehículo que es más frontal tiene mayor resistencia al avance que un vehículo que termina más en punta, ¿cierto? Las formas de ver, son las aerodinámicas, cosa de ver un auto deportivo versus un camión frontal. Las formas son diferentes, obvio. Uno es para competencia, tiene menor resistencia al avance. Entonces, el equipaje también puede modificar esa aerodinámica, como vemos ahí. Ya, acá viene otro detalle importante. ¿Eh? Todo esto que estoy hablando son preguntas del examen, por si acaso. Acá hay otro detalle importante con respecto a las ventanillas, que igual es una pregunta de examen y muchos a veces se equivocan en esto. Lo voy a marcar acá con un cuadrito. Ahí está. Ok. Dice, evite circular con ventanillas abiertas a alta velocidad. ¿Ya? Ok, ¿qué nos quieren explicar acá? Lo que acá se quiere explicar es que ya pasando los 60 kilómetros por hora a alta velocidad, cuando usted va con ventanillas abiertas, se produce un embolsamiento de aire dentro del vehículo. Y eso genera lo que se llama el efecto paracaídas. ¿Ya? Y el efecto paracaídas, ¿qué es lo que hace? La fuerza del viento embolsada dentro del auto nos va de alguna manera frenando el avance. Hay una resistencia al avance por el viento que se va embolsando por ahí. Es el efecto paracaídas. Y eso conlleva un mayor consumo de combustible, como dice ahí. Entonces, en la carretera ya alta, a baja velocidad no. En la ciudad no se nota prácticamente esto. Ya bajo los 50 kilómetros por hora, esto no es notorio. Pero ya hablemos de carretera, 60, 70, 80, 90 kilómetros por hora, ahí se hace notorio este efecto. Así que evite circular con ventanillas abiertas. Es más, si en carretera un día de calor usted puede activar el aire acondicionado, es mucho más económico, es mucho mejor que ir con las ventanillas abiertas. Va a economizar más combustible de esa manera. ¿De acuerdo? No lo olvide, el efecto paracaídas. Muy bien. Sigamos. El mantenimiento del vehículo. Muy importante para el funcionamiento de este en general. ¿Ya? Un buen mantenimiento del vehículo, ¿cierto? Constantemente. Las inspecciones, los chequeos, los cambios que hay que hacer periódicamente a tiempo,
obviamente que van a llevar una mayor economía, ¿ya? Mantenimiento en cuanto al afinamiento, los cambios de filtro, los cambios de aceite cuando haya que hacerlo, ¿ok? Que un vehículo que se mantiene de mala manera, obviamente que el vehículo se va a deteriorar antes, nos puede fallar antes, y lo peor también que constantemente va a provocar un mayor consumo de combustible. Dentro de los mantenimientos, aparte de los mantenimientos programados que están en el manual del usuario, los mantenimientos por kilometraje, como son los cambios de aceite, los cambios de filtro, uno de los más importantes es el estado de los neumáticos, ¿ya? El estado de los neumáticos es muy importante para lo que es la seguridad y el consumo de combustible, ¿ok? Los neumáticos son uno de los elementos del vehículo que más necesita vigilancia y supervisión por parte del conductor. Los conductores debemos estar muy atentos a eso, constantemente. Prácticamente cada vez que uno se sube al auto, le da una miradita a los 4 neumáticos a ver cómo están, ¿ya? Tenga en cuenta que de pronto algunos de sus neumáticos pueden andar con un clavo, pueden andar pinchados, y el auto y el neumático no pierde aire al tiro, demora en perder aire, ¿ya? Entonces usted llegó a su casa sin problema y durante la noche de a poco el neumático fue perdiendo aire. A la mañana siguiente usted no se fijó, se subió, quería conducir y después de un rato se da cuenta que va con un neumático con mucho menos aire que el otro. Aparte que ese neumático se va a deteriorar más pronto, el auto va descompensado, es poco seguro y va economizando más combustible, ¿ya? ¿Cuándo un auto consume más combustible? Pregunta para ustedes. ¿Cuándo un vehículo podría consumir más combustible? Acá vemos 3 ejemplos acá abajito, ¿cierto? Que lo pueden ver ustedes. Presión de aire muy baja, presión correcta o presión de aire muy alta. Y Jacob me acaba de, y también Jasna me acaba de comentar, presión de aire muy baja, claro. Ahí es donde más consume combustible. ¿Por qué? Porque hay mayor superficie de contacto. Los neumáticos están más pesados. El vehículo se tiene que forzar más para moverse. Hasta la dirección queda más pesada, ¿ya? Entonces, esa es la que generalmente conlleva un mayor consumo de combustible. Una presión de aire muy alta, un exceso de inflado tampoco es muy bueno, porque hay mucho menor superficie de contacto, ¿ya? Entonces, hay mayor inestabilidad, mayor peligro para la dirección y para el frenado igual. Y si conduce con lluvia o pavimento resbaladizo, igual. El auto tiene más probabilidades de deslizarse. Y el neumático también se va a desgastar de manera incorrecta. Así que no es para nada bueno ninguna de los dos extremos. Ni la baja presión de aire, ni la alta presión de aire. O sea, siempre ojalá que los neumáticos anden con la presión correcta, la que indica el fabricante. Y los 4 neumáticos igual. Incluido el de repuesto, también revisarlo. Importante porque igual un neumático al no usarse, al estar guardado, tiende a perder aire. Así que igual bueno revisar la presión del neumático del repuesto, ¿ok? Y también ver obviamente el desgaste del neumático en lo que son los surcos, que sea la que exige la ley, ¿cierto? La recomendable, ¿ya? Andar con neumáticos lisos es muy peligroso. Muy bien, estimados, seguimos. Hay más una pregunta de examen, Carolina. Y Jeff también quiere hacer una pregunta ya. La de Carolina está muy buena. Dice, ¿cada cuánto se recomienda revisar la rueda de repuesto? Revísela constantemente. Ya, los neumáticos. La presión de aire de los neumáticos en general se recomienda revisarla cada 2 semanas o cada 15 días. O según indique el fabricante. ¿Ya, Carolina? Cada 15 días sería bueno que usted revise la presión de aire del neumático de repuesto también. Cuando revise los 4 neumáticos, revise la del neumático de repuesto. ¿De acuerdo? ¿Cuánto duran los neumáticos? Me pregunta Jeff. Bueno, eso es muy relativo, Jeff. Va a depender de su uso. Va a depender de su uso. Hay personas que no mueven para casi nada el auto. Con suerte lo sacan los fines de semana. Obvio que esos neumáticos van a durar mucho más, ¿ya? Hay personas que se desplazan todos los días. ¿Usted cómo ve el desgaste del neumático? Volvemos un poquito atrás. En los surcos, pues ahí usted va viendo qué tan desgastado está el neumático y va a saber si ya es tiempo de cambiarlos o no. Recordemos que la profundidad mínima que exige la ley es 1,6 milímetros, pero los especialistas
recomiendan que ya a los 3 milímetros sea como la mínima profundidad de los surcos, porque menos de 3 milímetros ya es medio peligroso. Entonces, estar atento al desgaste del neumático dependiendo el uso. Ahora, puede ser que un vehículo y sus neumáticos se han usado muy poco, porque una persona a lo mejor vive con el auto guardado y no lo usa casi nunca, con suerte hace 2 viajes al mes, por dar un ejemplo, ¿ya? Pero esos neumáticos también se van a deteriorar por fecha de vencimiento. Los neumáticos y las gomas, el material, también tiene una fecha de vencimiento que está escrita dentro de toda la información que hay en el neumático. Así que ojo con eso. Muchas veces ustedes, este es un dato adicional, ¿eh? Un dato adicional. Muchas veces ustedes pueden ver que en el mercado, ¿ya? Lanzan ofertas. 4 neumáticos a tal precio, oh, que está barato, y aprovechan muchas personas ir a comprar neumáticos que están en oferta, ¿cierto? Esperan ahí cuando lancen las ofertas de neumáticos. Ojo, que cuando lanzan, no siempre, no siempre, pero muchas veces, cuando lanzan esa oferta de neumáticos es porque las fechas de vencimiento de esos neumáticos están cercanas, o son neumáticos que han estado mucho tiempo guardados en bodegas. Ojo, porque las gomas envejecen y se va notando porque producen mayor grieta. Así que revisar también la fecha de vencimiento de esos neumáticos, ¿ok? Me dice Joana, hay autos que tienen sensor igual. ¿Es necesario revisarlos periódicamente? Estimada Joana, hoy en día todos los vehículos tienen sensores, todos, desde la década de los 90 en adelante. Sensores para inyección de combustible, sensor de temperatura, sensor de gases, diferentes sensores de cómo enciende la chispa, ¿ok? Ya, uno como conductor no revisa esos sensores. Ojo, hay mantenimientos periódicos que tiene que hacerlo un mecánico. Para revisar sensores es un escáner lo que se hace, ¿ya? Si estuviera fallando algún sensor por alguna razón, pasa en vehículos ya con más uso, con más años de uso, se le va a encender una luz de panel de instrumento, una luz que es de color media amarilla o anaranjada, que se indica que hay un problema de un sensor justamente. Ese es un indicador que hay que ir a un servicio técnico autorizado y someter tu auto a un escáner. Y ahí en el escáner rápidamente pueden ver qué sensor puede estar presentando alguna falla. Sí, y eso lo hace un mecánico de un servicio técnico autorizado. ¿Ok? Todos los vehículos hoy día traen sensores, muchos. Hay algunos que tienen, los más modernos tienen una cantidad de sensores que ni le cuento. Hay vehículos tan sofisticados que tienen sensores hasta en el parabrisas. Y cae una botella de agua y se enciende automáticamente el limpiaparabrisas. Así de modernos hoy en día. Eso es la electrónica que está en los vehículos. Llevan muchos sensores hoy en día los vehículos, desde los años 90 en adelante, cuando partió la inyección electrónica. Los primeros sensores estaban solamente en el sistema de inyección, que regulaban el paso del combustible, de la cantidad de combustible que se va a quemar. Y después se fue ampliando más y más. Está en el sistema de lubricación, de los gases de escape, ya lo dije, hay una tremenda cantidad de sensores. Hasta en el sistema de escape hay un sensor, que es un tipo de filamento, el famoso sensor lambda, que mide cómo van saliendo los gases de escape. ¿Ok? ¿Qué significa PSI? Me pregunta Marlis. Esas son unas siglas en inglés que tienen que ver algo con el centímetro cúbico de aire que tiene un neumático. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Mire, no me recuerdo precisamente las cifras, pero la S me acuerdo que es square, ¿ya? Que está en inglés. Y ese es PSI. Es la cantidad de aire, de presión de aire en el fondo, pero en centímetros cúbicos de cada neumático. Dice, sale en la página 153 del libro. Sí, es eso. Es directamente la presión de aire, PSI. Se mide en PSI justamente la presión de aire. ¿Cuántos PSI debe llevar un neumático? Eso es cuánta cantidad de aire por centímetro cúbico dentro del neumático debe haber. ¿De acuerdo? Por ejemplo, usted tiene un neumático Aro 14 en su auto, ¿ya? Y usted dice, ¿cuánta presión de aire lleva? Y busca en el manual de usuario, dice el manual de usuario, su neumático normalmente debe andar con una presión, por dar un ejemplo, entre 26 a 28 PSI. Ah, ya, eso es lo que yo debo agregar entonces cuando voy a cargar aire, que los 4 anden entre 26 y 28, ya que anden entre 28, ya, ok, los 4, los 5 en el neumático repuesto también, ¿de acuerdo? Esa es la medida entonces en centímetro cúbico de presión de aire en el neumático. Sí, me preguntaba alguien si la fecha de vencimiento del neumático perdón, la fecha de vencimiento sí, está escrita en el neumático, sí, estimada Carolina. Hay que saberla buscar, sí. Dentro del neumático hay mucha información, ¿ya? Muy bien, vamos a otra técnica importante de economizar combustible, y esto es muy importante para ustedes.
al encender el motor. ¿Cómo economizar combustible al encender el motor del vehículo? Hasta en eso se economiza combustible, increíble, sí, increíble. Hasta en cómo usted va a arrancar su motor. ¿Qué nos dice la imagen? Al encender el motor, presiona el embrague a fondo. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Enseguida lo explicamos. Jamás presione el acelerador. Jamás. ¿Por qué? Enseguida lo explicamos. ¿Ya? Antiguamente, voy a encerrar un cuadrito esto que voy a explicar ahora, ¿ya? Para mejor comprensión de ustedes. Vamos a encerrarlo acá en un cuadrito. Antiguamente, o sea, siempre cuando yo digo antiguamente me refiero antes de la década de los 90, ¿ya? Vehículos con carburador. Cuando estaban en frío, muy bien, Claudio, justamente por eso dice, hay una recomendación que cada 5 años se deba cambiar. No. Excelente, Claudio. Ya, muy bien. Es un aproximado, sí, Claudio. ¿Ah? Pues, lo que acaba de decir Claudio es muy importante, así que lo voy a comentar antes de iniciar este tema. Sí, eso es un aproximado. Muy bien, Claudio. Porque tenemos diferentes calidades de neumáticos. ¿Ok? Hay diferentes calidades. Hay neumáticos buenísimos, marca. No le voy a hacer propaganda a ninguna marca. Pero, y hay otros que son más precarios, ¿de acuerdo? Pero si tenemos neumáticos término medio, ¿ya? Y usted no los ocupa nunca, vamos a ese conductor que sale con suerte una vez al mes, hablemos de un caballero jubilado por ahí que con suerte cada 15 días da un paseo con su autito, ya está en su tiempo de descanso, muy bien, excelente. Entonces, no ocupa nunca su auto, casi para nada. Sus neumáticos están impecables, pasan 3 años y se han desgastado la nada misma. Pasan 4 años y siguen con una profundidad casi de 5 milímetros, imagínense. Chuta, qué suerte el caballero, ¿tiene neumáticos de la dura eternamente? No, porque ya dijimos que las gomas envejecen. Así es que aunque los neumáticos se vean bastante buenos, se recomienda más o menos una vida útil de unos 5 años. Muy bien, a eso se refiere lo que escribe Claudio ahí. Así que bien, aproximadamente sí es eso. ¿Ya? Un uso normal, yo por ejemplo, a ver, voy a ponerme a mí como ejemplo ahora. El 2020 adquirí un nuevo vehículo que viene con neumáticos casi nuevos, casi buenos. Estamos en 2023. A ver. No, perdón, me pasó un año. Fue el 2021. El 2021. Ya tuve la suerte, vehículo usado, pero un neumático bastante bueno, con una buena profundidad. La profundidad tenía calugas. La profundidad, el neumático, no yo. El neumático tenía calugas, ¿ya? La profundidad, cuando lo compré de este neumático con calugas, era más o menos casi de unos 7 milímetros. Bastante, ¿ya? Actualmente a la fecha, se ha gastado, obviamente, sí, sí lo uso bastante, pero como es de buena calidad el neumático, el gasto ha sido bastante menos. Aproximadamente en este momento debe tener unos 4 milímetros de profundidad más o menos. Están bastante buenos, pero ya han pasado 3 años, ¿ya? Así que hoy tengo que ponerme atento. Yo creo que el otro año ya voy a estar llegando a los 2 milímetros y ya es el tiempo de cambiarlo. Antes, 1,6 dice la ley, pero eso ya casi es como el mínimo. Están a punto de quedar liso, ¿ya? Entonces, eso igual. O sea, uno va viendo desgaste y también tiempo de uso. ¿Ya? 5 años sí es como recomendable, aunque se vean bastante buenos porque las gomas envejecen. Muy bien. Vamos a ver lo que está en pantalla entonces. Cuando ustedes arranquen el motor, ¿cierto? ¿Deben acelerar un vehículo? Hoy en día no. Antiguamente los vehículos con carburador, cuando arrancaban sobre todo en frío, en este tiempo, invierno, en muchos lugares quizás con escarchas, con temperaturas muy bajas, a muchos motores les costaba arrancar, y les costaba mucho. Estaban ahí, que está muy frío, está frío, y cuesta arrancar. Sí, pasaba mucho. Pero hoy en día ese ya no es tema, ¿ya? Y muchos tenían que darle su acelerada ahí, para que arranque. Presionar el acelerador para que arranque. Motores antiguos, vehículos con carburador. Es más, muchos vehículos traían lo que se llama un dispositivo que todo el mundo conocía como chupete. En realidad era un estrangulador de aire. Estrangulador de aire conocido como chupete. Y tenían que tirarlo. ¿Para qué? Para modificar la mezcla de combustible, la cual entraba más rica en benzina y más pobre en aire. O sea que le quitaban aire, para que no entre mucho aire en la cámara de combustión. Como estaba frío, que la mezcla sea más rica. Y después de un rato, cuando yo tomaba temperatura, volver a entrar aquel chupete. ¿Ya? Después esto pasó a ser de forma automática. Cuando digo estaba frío, el carburador como que se aceleraba solito. Y después bajaba. Pero independiente, muchas veces había que acelerarlo. Eso en vehículos con carburador. Hoy en día, o mejor dicho, desde los 90 en adelante, cuando apareció la inyección electrónica, jamás se debe acelerar un auto al arrancarlo.
Acelerar un vehículo cuando usted va a arrancar el motor con la llave es prácticamente un crimen contra el motor. Es muy perjudicial, sobre todo un vehículo que esté en frío, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con eso. Juan Suárez me dice, profe, los surcos de los neumáticos miden 3 milímetros y 1,6. Ahí me confunden esa parte. Ya, a ver, Juan Suárez, para dar ya estamos dando por terminado el tema de los neumáticos. Ya, última respuesta a eso. Mira, la ley de tránsito en Chile dice que la profundidad mínima de los surcos sea 1,6. Sea 1,6, que es muy poquito. Hasta eso te perdonan. Si en un control de vehículos a los carabineros o al fiscalizador, a cualquiera, se le ocurre revisarte tu neumático, cosa que no lo hacen mucho, ¿ah? En los vehículos de carga y pasajeros lo hacen más. Si se le ocurre revisarte tu neumático y tu neumático tiene menos de 1,6 milímetros, que es harto poquito, ¿ah? 1,6 milímetros es, pero la nada misma, o sea, casi tocando mis dedos ahí, si me ven en la pantalla, sería 1,6 milímetros, harto poquito. Si tu neumático tiene menos de 1,6, te van a infraccionar, porque andas con una profundidad de los surcos bajo la regla, bajo la norma. Entonces, es una pregunta de examen. La norma en Chile exige que la profundidad mínima para vehículos particulares sea de 1,6 milímetros. Eso es lo que indica la ley. ¿De acuerdo? Pero los especialistas, los técnicos, ¿ya? Recomiendan que ojalá no sea inferior a 3 milímetros, porque eso es lo más seguro. 3 milímetros es la mínima más segura, pero la ley te perdona hasta 1,6. ¿De acuerdo? 1,6 milímetros. Marley dice, ¿en qué parte del libro del nuevo conductor? Mira, no tengo la página en este momento, pero eso está como pregunta en el examen. Marley, 1,6 milímetros, ¿ya? Hay que buscar en la parte de los... Habría que buscar en la parte de los principios de la conducción, ¿ya? Principios de la conducción. Ahí van a encontrar todos los aspectos técnicos del vehículo, donde dice funcionamiento del vehículo y elementos de seguridad pasiva y activa. Los neumáticos forman parte de la seguridad activa del vehículo, de la seguridad activa. Entonces, las condiciones que anda el neumático están ahí, en ese capítulo. Principios de la conducción. Búsquenla en ese capítulo, ¿ya? No, en este capítulo no sale Marley. Este capítulo es conducción eficiente. Pero sí hablamos de que el estado de los neumáticos tiene que ver con la economía. ¿Ok? Ya. Ok. Me está quedando poco tiempo, estimados. Después, muy importante que usted presione el pedal del embrague siempre. ¿Por qué el pedal del embrague? Para arrancar el motor. Porque cuando usted presiona el embrague, desconecta la caja del motor. Y el motor está partiendo con un peso menos. Por eso es tan importante que cuando usted arranque el motor, simplemente presione el embrague. Nada más. Su otro pie puede estar sobre el freno. Escuche bien. Cuando usted arranque el motor, o sea, cuando usted gira la llave, embrague a fondo. ¿Por qué embraga a fondo? ¿Por qué embraga a fondo? Porque desconecta el motor de la caja de cambio. El motor parte más liviano. Y el otro pie, jamás en el acelerador. Sobre el freno, sí, por seguridad puede estar sobre el freno. Ahí. Así usted va a arrancar siempre el motor de su vehículo en un auto convencional. En un auto automático no, porque ese no tiene embrague. En un auto convencional. Es más, muchos vehículos, hoy en día, muchas marcas de vehículos no arrancan si usted no presiona el embrague. ¿Para qué? Para obligar a que el conductor tenga que hacer eso, para que el motor parta más liviano. Entonces, cuando usted presiona el embrague, ¿qué ocurre? Repito, desconecta el motor de la transmisión o de la caja de cambio. El motor parte más liviano, con un peso menos, consume menos combustible, desgaste menos de motor, si está en frío, menor desgaste de motor, y también contamina menos, porque hay menos emisiones de gases contaminantes. ¿De acuerdo? Esa es la forma correcta entonces de arrancar el motor, no lo olviden. Y por último, siempre cuando conduzca su vehículo, evite las aceleraciones bruscas, evítelas. Aceleraciones siempre suaves, de manera gradual, ¿ya? Con respecto a esto, igual, tratar de siempre promediar las revoluciones del vehículo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la zona de economía de un vehículo bencinero? ¿Cuándo economiza combustible? Cuando usted va circulando en cualquier cambio, aproximadamente a 2000 revoluciones, en cualquier cambio. En las 2000 revoluciones está la zona de economía. Cuando empieza a subir de las 2000, llegando a las 2500, le está pidiendo otro cambio. Cuando ya va llegando a las 2500, le está pidiendo otro cambio. ¿Ok? Entonces, con el vehículo en marcha, en movimiento, ahí
alrededor de las 2000 está la zona de economía. ¿Ok? Y cuando su auto está detenido, está parado, detenido, pero con el motor andando, debería estar entre las 900 y 1000 revoluciones. Eso se conoce como el ralentí. Cuando tenga una parada larga, supongamos que usted en algún lugar se detuvo y hay un corte de la ruta y hay uno de estos bandereros que está ahí, ¿cierto? Con la paletita roja y diciendo que usted espere. Toda parada larga que supere el minuto, apague el motor. Así usted también va a economizar combustible. ¿De acuerdo? Ya, no se olvide entonces de todos esos consejos de economía. Dicho eso, estimados, vamos a dar por finalizado este tema e ir rápidamente a nuestra batalla de preguntas. Recuerden que el tema del día de hoy ha sido conducción eficiente, un estilo de conducir que proporciona muchas ventajas, muchos beneficios, principalmente el rendimiento energético, la economía, la menor emisión de gases contaminantes, la conducción segura, porque también usted anticipa todo, también una conducción menos estresante. Vamos a nuestra batalla de preguntas rápidamente. Ya. Ahí tenemos en pantalla entonces nuestro desafío de preguntas y vamos con la primera que dice así. La forma de conducir tiene gran importancia en las emisiones de gases contaminantes que destruyen nuestro medio ambiente y son nocivos para la salud. ¿De qué manera un conductor no contribuye a un mejor medio ambiente? Alternativa A, manteniendo el motor en ralentí. Alternativa B, parando el motor cuando haya que estar detenido un rato largo. Y alternativa C, moderando el uso del aire acondicionado. ¿De qué manera no se contribuye? Manteniendo el motor en ralentí. ¿Qué cosa es ralentí? Recién lo había explicado. Que usted esté con el motor andando, con el vehículo detenido y con el motor esté andando mucho rato. Supongamos otro ejemplo. Ya usted está afuera de su casa y esperando que salga su hijo. Lo va a llevar al colegio. Ya, hijo, apúrate. Y su hijo se da vuelta y usted esperando, esperando. Mientras usted esté esperando, apague el motor. No lo mantenga en ralentí. No es necesario, ¿cierto? Eso. Evite los ralentí largos. Cada vez que pueda apagar el motor, en la parada larga, apáguelo. Eso fue lo último que hablamos. Muy bien, alternativa a la correcta. Pregunta número 2. ¿Qué significa que el neumático esté redibujado? Ya, muy bien, buena pregunta. Y me preguntaron harto acerca de los neumáticos. Yo te explico enseguida también esto. Veamos las alternativas. Dice que haya perdido sus condiciones de adherencia al pavimento. B, que evidencie profundizaciones de los surcos de la banda de rodamiento. Y C, que muestre alteraciones en su índice de carga. Respondan ustedes mientras yo les explico lo que es un redibujado. Miren, cuando un neumático está muy desgastado, mucho, quedó liso, ¿ya? Esto se veía más antes que ahora no se hace mucho, ¿eh? Pero había muchas personas, sobre todo vulcanizaciones o talleres, que compraban o juntaban neumáticos gastados para redibujarlo. ¿Y qué cosa era redibujarlo? Con una maquinita especial, volvían a profundizar los surcos en la banda de rodamiento, le volvían a dibujar el surco de nuevo, con algún tipo de máquina especial. O sea que ese neumático que ya estaba para desecho, lo volvían a reutilizar haciendo esta modificación, lo cual es peligroso, obvio, porque ese neumático ya está desgastado, ya perdió sus propiedades. La primera tela ya se gastó y se está redibujando en la tela que sigue. Peligroso, no debería andar ningún vehículo con ese tipo de neumático redibujado, ¿ok? Entonces acá sería alternativa B la correcta. Profundizaciones en los surcos de las bandas de rodamiento. Pregunta número 3 dice, usted conduce un vehículo de carga ajeno que no cuenta con revisión técnica vigente. En estas circunstancias, usted, bueno, esto tiene que ver más que nada con la parte legal del vehículo, ¿ok? No tiene mucho que ver con el tema, pero respondamos igual. O sea, el vehículo no es de usted, es de otra persona, ¿ya? Y usted lo lleva. Usted es el conductor nomás. Dice la A, se arriesga a ser sancionado por una infracción leve a la norma de la ley de tránsito. La B, no puede ser sancionado por infracción alguna. La C, solo puede ser amonestado verbalmente por carabinero. Y la D, se arriesga a ser sancionado por una infracción grave a la ley de tránsito y su licencia puede ser suspendida. Bueno, acá yo les digo que si usted no es el dueño del vehículo,
la responsabilidad disminuye. O sea, el vehículo es ajeno, ¿de acuerdo? La responsabilidad principal en el mantenimiento y condiciones técnicas del vehículo recae en el propietario, en el dueño. El conductor también tiene responsabilidad, pero menor, porque el conductor también tiene que revisar su vehículo antes de salir. En este caso, si no es el propietario, sería solamente la infracción leve. ¿De acuerdo? Alternativa a la correcta. Si fuera el propietario, pasa a ser infracción grave. Cambia la cosa, ¿ok? No lo olviden. Muy bien. Vamos con la pregunta número 4 que dice, ¿utilizaremos el concepto de conducción eficiente para referirnos a una actitud y a un tipo de conducción que le permitirá obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo? Esto está fácil. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Fue lo que explicamos en el tema constantemente. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Con menor carga se requiere menos esfuerzo en el vehículo? ¿Esto se traduce en menos consumo de combustible? Igual está fácil, ¿cierto? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues. Menos peso al vehículo, menos esfuerzo y mayor economía. Muy bien. Pregunta 6. Si se detiene por más de un minuto, ¿se recomienda? Recién lo dijimos igual varias veces. Las paradas largas que hacemos. Apagamos el motor. Muy bien. Alternativa B la correcta. Muy bien. Pregunta número 7. ¿Las marchas más altas tendrán mejor rendimiento pues el motor trabaja a menores revoluciones? Esta afirmación es falsa o verdadera. O sea, en carretera se economiza más. Sí, en marchas más altas, ¿cierto? Usted economiza más. Los cambios bajos, primera y segunda, consumen más combustible. Sí, verdadero. Muy bien. En la ciudad uno consume más. Correcto. La carretera economiza más. Pregunta número 8 dice, en un largo viaje de vacaciones, ¿es recomendable bajar la presión de los neumáticos? Quitarle aire, que decía en el fondo. ¿Es recomendable, sí o no? A, dice, sí, 2 PSI del nivel óptico de aire en los neumáticos. B, sí, 15 PSI, o sea, casi queda sin aire, del nivel óptico de aire en los neumáticos. La C dice, no, no es necesario mantener, no, dice, es necesario mantener la presión indicada por el fabricante. Y la D dice, 25 PSI, o sea, ya quedó sin aire casi ese neumático. Si usted le quita 25 PSI, la alternativa D es totalmente contraproducente. Alternativa C la correcta, no es necesario para nada quitarle aire. La única vez que es necesario colocar, se recomienda un 1 o 2 PSI más, es cuando usted fuera con un exceso de carga. Pero hay que poner más, 1 o 2 PSI más, ¿ya? Pero quitarle aire jamás. Alternativa C la correcta. Pregunta número 9. ¿Es necesario accionar el acelerador al dar arranque al vehículo? ¿Falso o verdadero? Cuando usted arranca el motor. Nunca jamás, y lo expliqué, es prácticamente un crimen contra el motor en los vehículos de hoy en día. Falso, totalmente falso. Solamente el embrague, no lo olviden. Pregunta número 10 dice, ¿el vehículo tendrá menos adherencia cuanto mayor sea su masa? ¿Verdadero o falso? Cuanto mayor sea su masa, su peso, ¿va a tener menos adherencia? ¿Verdadero o falso? Acá veo dudas acá. Mientras más pesado sea un vehículo, más se asienta sobre la calzada. Tiene mayor masa, más adherencia, más peso, más adherencia. Esto es falso. Es totalmente falso. No va a tener menos adherencia, va a tener más adherencia porque tiene mayor peso. Se asienta más en la calzada. Ve la correcta, ¿ya? Los que se equivocaron, no se preocupen. Del error se aprende, pero ahí espero que lo recuerden. No te preocupes, Jesús. Lo importante es aprender. Que siempre queda una enseñanza. Del error se aprende. Bien, vi varios errores ahí en todo caso. Vamos con la número 11 que dice, ¿cuál de las siguientes medidas es más efectiva para el ahorro de combustible? A, evitar aceleraciones bruscas y innecesarias. B, detener el motor cada vez que el vehículo esté inmovilizado. C, dar a los neumáticos una presión de aire inflado inferior a la recomendada por el fabricante. Medida más efectiva para ahorrar combustible. Ya, muy bien. Pensé que algunos me iban a marcar la B. Miren, con la B es fácil confundirse, porque recién hablamos de detener el motor, ¿cierto? Pero acá hay un detalle. En las paradas largas, no cada vez que el vehículo esté inmovilizado,
Porque cualquiera se puede ir confundido en esa. No, pues imagínense, llega un semáforo y para el motor. No, no es así. Solo en las paradas largas. Así que descartamos la B, ¿ya? Y quitar el aire de los neumáticos es peor, pues, así que la C totalmente descartada. La alternativa A es la correcta. Evitar las aceleraciones bruscas e innecesarias. Muy bien. Pregunta número 12 dice, cuando el neumático tiene menos aire que el necesario, ¿qué sucede? A. Exige menos trabajo para poder mover el vehículo. B. La dirección tiende a ser más liviana. C. Exige más trabajo para poder mover el vehículo. Y D. Pierde la adherencia. Exige más trabajo, pues. Se fuerza más el vehículo y hay mayor consumo. Alternativa C, la correcta. Pregunta número 13 dice, para poder conducir de manera segura su automóvil es necesario A, conducir solo de día, B, mantener el automóvil en buenas condiciones y C, ir siempre acompañado. Mantener el vehículo en buenas condiciones, ¿cierto? En todos los sentidos, ahí se economiza combustible. El mantenimiento lo hablamos igual. Pregunta número 14 dice, ¿a qué se debe un alto consumo de combustible? A, conducción en marchas altas. B, aceleraciones en curvas. C, falla en el sistema de dirección. Y D, frecuentes frenadas y aceleraciones. Andar parando a cada rato, consume más combustible. Muy bien. Cada vez que el vehículo sale de la inercia, eso recuérdenlo bien, paramos, ahora vamos a tener que volver a salir. Cuando rompemos la inercia, es cuando más consume combustible un auto. No lo olviden. Pregunta número 15. Antes de iniciar un viaje es importante A, revisar la presión de los neumáticos. B, todas las alternativas. C, preparar la carga. Y D, planificar un viaje. ¿Qué opinan? Viaje largo, todas las alternativas. Revisar los chequeos de mantenimiento, principalmente los neumáticos, ¿cierto? Preparar la carga, distribuir bien la carga y planificar el viaje. Elegir rutas alternativas, etc. Todas las alternativas, muy bien. Pregunta 16. ¿Qué es la eficiencia energética? A. Hacer lo mismo de siempre gastando menos. B. Hacer menos gastando menos. Y C. Hacer lo mismo de siempre gastando más. Ojalá que el conductor eficiente, una vez que adquiere estos hábitos y aplica estas técnicas, pueda hacer los mismos recorridos que hace siempre, pero va a gastar menos. Alternativa A la correcta, muy bien. Pregunta 17. ¿Influye el comportamiento del conductor en el consumo de combustible de un vehículo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Influirá? Totalmente, ¿cierto? Alternativa C. Excelente, muy bien. Pregunta 18. La pieza del motor que cierra los cilindros por la parte superior se denomina bloque. ¿Es esto verdadero? Bueno, esta pregunta tiene que ver con el tema principios de la conducción. No tiene que ver con el tema conducción eficiente, pero igual la vamos a comentar y aprovecho de comentarle más que aquello, más que eso todavía. Muy bien, veamos acá tenemos un motor. Rápidamente voy a partir en sus partes principales, las partes del motor que tiene. A ver, la parte más baja del motor se encuentra abajo al final, se denomina cárter, tiene como esa forma. Ahí es donde escurre todo el aceite. Esa es la guatita del motor, por así decir. El cárter, ¿ok? Después del cárter viene la parte más maciza del motor, donde se contienen los cilindros, donde se producen las explosiones. Esa parte maciza se denomina block del motor. Es la parte más maciza. Después del block del motor está lo que cierra los cilindros por encima, lo que cierra el block, la parte de arriba, ¿cierto? Que se denomina culata, la culata del motor, ¿ok? Esta es la parte de arriba. Y la última parte que vemos nosotros cada vez que abrimos el capó de nuestro vehículo, la parte que está encimita, que es como una tapa nada más, se denomina tapa de válvula justamente, tapa de válvula. Entonces, tapa de válvula, culata, block del motor y cárter. Partiendo el motor, ¿cierto? En todas sus partes, ¿ok? Entonces, la parte del motor que cierra los cilindros por la parte superior se denomina bloque. ¿Es esto verdadero? No, es falso. La parte que cierra los cilindros se denomina culata. El bloque contiene los cilindros, no los cierra, ¿ok? Así que esto es falso. Por ende, sería no. Alternativa, muy bien su respuesta igual.
Pregunta número 19 dice, ¿es recomendable frenar con la caja de cambio para una conducción eficiente? Recuerden solo que hablamos de antes, el frenado de motor o frenado de caja. O sea, no sacar el cambio, dejarlo siempre con el cambio puesto. Correcto, pues alternativa, perdón, sí, alternativa A, sí, es correcto. Profe, me dice, ¿qué capítulo estamos? El capítulo que estamos hoy, conducción eficiente, es el número 7, si mal no me recuerdo. Enseguida lo revisamos. ¿Ya? Conducción eficiente, capítulo 7, sí. ¿Ya? Del libro El nuevo conductor. Se denomina conducción eficiente, no te olvides. Y vamos a la última pregunta, estimados. Vamos a la última pregunta. Dice, frenar y acelerar cada rato, ¿disminuye el gasto de combustible? ¿Verdadero o falso? Totalmente falso, pues. Aumenta el gasto de combustible. Alternativa B, la correcta. Hemos finalizado la batalla del día de hoy en nuestro módulo Conducción Eficiente. Disculpa, era capítulo 8, estimado. Capítulo 8, al que me preguntó el número del capítulo, es el 8. Capítulo 7 en el libro El nuevo conductor. Acá hay una confusión, ¿ah? A ver, vamos al principio. Acá hay una confusión para que no se me confundan los estimados. Ya. En la sesión 7, ¿ya? A ver, perdón. Corrijo totalmente. La sesión es la 8 y el capítulo es el 9. Si buscan el capítulo en el libro del nuevo conductor, capítulo 9, sesión de práctica test 8. Sesión de práctica test número 8, capítulo del libro del nuevo conductor, capítulo 9. Ahí lo tiene en la pantalla, estimado Jeff, y para todo el mundo. Muy bien, ahí dice, sí, ya lo vi. Gracias, estimado, muy bien. Entonces, con esta portada igual, terminamos el tema del día de hoy. Conducción eficiente, espero que les haya gustado, que sea de mucha utilidad para todo lo que es su proceso de estudios. Así que me despido por hoy y no se olviden recomendarnos. Gracias a todos ustedes por su participación. Yo soy el más agradecido, ahí veo a todos dando gracias, muy bien. Gracias por sus lindos comentarios, igual que tengan un buen día. Como siempre es un agrado acá realizar todas estas clases para ustedes, tener ciertos alumnos tan participativos y agradables acá en Práctica 3 siempre. ¿Ya? Es un gusto y un placer enseñarles. Que estén muy bien, que tengan un lindo día. No se olviden recomendarnos. Nos vemos mañana. Chau, chau. Ha sido Práctica 3. Cerramos el capítulo del día de hoy. Hasta pronto.